Nos acompaña nuevamente aquí en los estudios de Tele 13 el académico venezolano de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Luis Modolel, también exdecano de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Me tomo de lo último que dice Alfonso al cerrar su informe. Le dio plazo de 72 horas al personal de la Embajada de Estados Unidos para que abandone Venezuela, pero el gobierno del presidente Trump no reconoce a la autoridad de Maduro y por lo tanto dice que no se va a mover. ¿Qué es lo que puede pasar? Y bueno, yo creo que es impredecible, totalmente. Pero ayer Diosdado Cabello matizó eso un poco. Dijo que había que quitarles la luz, el gas, el internet, como que para hacerle la vida complicada y que terminen yéndose. Eso creo que ocurrió en Irak, antes de la guerra del Golfo. Parece que sucedió algo parecido con la embajada o con el encargado de negocios de Estados Unidos en Irak. Pero eso es interesante, es decir, se va a atrever Maduro, por ejemplo, el gobierno de Maduro, a sacar por la fuerza al personal diplomático, puede quitar las credenciales y no reconocerlos, por decir algo, pero será capaz de entrar a la embajada, de sacar a los embajadores que precisamente parece que le presentaron las credenciales a Guaidó, reconociéndolo, o sea, ratificando que él es el presidente. O sea, que es una situación bastante delicada. Ahora, ¿puede hacer algo más Estados Unidos que esta situación de reconocimiento y estas vías diplomáticas? Por ejemplo, aspecto de medidas económicas. Por ejemplo, ¿puede ir más allá de lo que ha hecho hasta ahora, más allá de la retórica? Por ejemplo, no comprarle más petróleo a Venezuela y de esa manera hacer otro tipo de exigencias económicas que realmente afecten más aún al funcionamiento del gobierno venezolano? Sí, yo creo que ha sido importante las medidas que han tomado con relación a las cuentas de altos funcionarios del Estado venezolano. Yo creo que eso los ha afectado mucho. Incluso se determinó, o había por ahí unos militares que se reunieron hace algunos meses con Trump y como que tantearon la posibilidad de una intervención, y estos militares ponían sobre la mesa el hecho de que les quitaran, que les quitaran el embargo de las cuentas. Es decir, que eso los afecta. Ahora, no dejarle de comprar petróleo, habría que precisar primero, lo que pasa es que no hay datos, es decir, cuánto petróleo todavía le compra Estados Unidos a Venezuela. Le sigue comprando, y además que Estados Unidos paga bien, pero Estados Unidos es autosuficiente, es decir, yo creo que no necesita el petróleo venezolano para seguir sus actividades. Y por eso entonces, una medida de ese tipo afectaría más al gobierno venezolano, yo creo que sí, pero ¿hasta dónde China, Rusia pueden suplir ese tipo de compras? Trump dice que todas las posibilidades están sobre la mesa cuando se le pregunta qué más hacer. ¿Tú crees que hay condiciones como para una intervención militar directa de Estados Unidos? Yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado porque aunque Trump hable mucho y pareciera que no tiene control, sin embargo, es decir, él no hace lo que quiera ahí. Y hay unos factores, además, incluso poderes fácticos, lo que llaman los halcones militares, que dirán, mire, eso incluso parece que se planteó hace muchos meses y ya le dijeron que no, o sea que esa posibilidad estaba descartada. Y además que yo creo que no es el Estados Unidos del siglo XX, es decir, esto hay que interpretarlo en clave siglo XXI. Es decir, una intervención como la de Panamá en su momento, como la de Granada en su momento, es bastante complicado de imaginar. Yo creo muy difícil que Estados Unidos, además viene un año electoral en el cual Trump tiene que renovar su mandato, cuando puede también esos votos entrar en juego y decir, no, mire, nosotros no queremos que nuestros soldados o que se juegue con los militares norteamericanos en un país que de cierta forma a nosotros nos es indiferente. Digo, el electorado común de Trump. Por eso yo veo muy complicado eso de la intervención extranjera. Veámoslo del otro lado, porque lo veíamos también en la gráfica que mostrábamos, quienes apoyan también al gobierno de Maduro. ¿Por qué Rusia, por qué China, por qué Turquía salen a defender a Maduro? Claro, porque tienen mucho dinero invertido en petróleo. El primero es China, no solamente en petróleo, invirtió en ferrocarriles, que después se abandonaron, pero dio, y además una línea de crédito muy importante al gobierno venezolano. Después Rusia también tiene muchas inversiones también en materia petrolera. Es decir, no hay que olvidar que Venezuela tiene las reservas petroleras probadas más grandes del mundo. O sea que es mucho dinero lo que hay ahí.
O sea, no solamente ideológico esto. O sea, no es solamente ideológico. Y Turquía también. Turquía también se montó en el negocio y claro, y además armamento, o sea, sobre todo de Rusia y de la propia Turquía. Por lo tanto, aquí no está en juego que Maduro sea, es decir, el paradigma de una ideología reivindicadora de los pobres. O sea, yo creo que es mucho más que esa. O sea, la política real tiene que ver con intereses económicos. Y da risa también, o es risible, cuando hablan de la intervención de Estados Unidos, cuando ellos han intervenido de forma olímpica en Venezuela desde hace tiempo. Juan Luis, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros conversando aquí en Tele 13. Gracias. Buenas noches.